Bienvenidos al módulo 3, gestión de alcance del proyecto. Cuando nosotros hablamos de alcance del proyecto, podríamos pensar rápidamente que esto es el resultado o entregable final del proyecto. Es lo que nosotros como equipo de proyecto vamos a entregar a mi patrocinador, vamos a entregar a mis interesados más importantes y de los cuales voy a tener lo que podríamos determinar conformidad. ¿Ok? Estamos en el módulo 3 alcance y lo estamos haciendo después del módulo 2, gestión de los interesados. ¿Por qué? Porque nosotros, para definir el alcance del proyecto, para definir los entregables del proyecto, para definir el resultado del proyecto, debemos primero entender cuáles son mis interesados, cuáles son mis stakeholders y por consiguiente cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades, sus expectativas. Dependiendo de las necesidades de mis interesados, de los requerimientos de mis interesados o stakeholders, yo podría hacer un claro relevamiento de información y plasmar cuáles van a ser los entregables y cuál va a ser las fases y cuál va a ser el resultado final del proyecto. ¿Ok? Les comparto este slide para entender la importancia que es el alcance y la importancia que significa determinar los correctos requerimientos de mis interesados. Vemos en el slide que nuestro alcance columpio va pasando por diferentes actores, desde el cliente, el líder del proyecto, el departamento de ingeniería, lo que escribió la gente de la programación o construcción, pasa por el equipo comercial, cómo definió el vendedor el alcance final. Vemos el tema de documentación, que en algunos proyectos siempre es lo que adolece. Terminamos entregando el resultado del proyecto, pero nos quedamos con algunas falencias en el nivel de la documentación técnica. Lo que se instaló, lo que se facturó, lo que fue el soporte técnico, y si ven al final, que yo creo que es la fotografía más importante, realmente lo que quería el proyecto. ¿Qué quería como columpio? Simplemente una soga atada a una llanta. Pero es interesante porque entendemos que según los gráficos que vemos antes de ese columpio que está formado por la soga y por la llanta, vemos que diferentes actores, diferentes personas dentro del equipo del proyecto van entendiendo las expectativas de mi interesado de una manera diferente. Esto hay que tener mucho cuidado porque si al final no llegamos a cumplir nuestro alcance, no llega a cumplir con las necesidades o los requerimientos del usuario o de los usuarios final que nos aprueban el proyecto, posiblemente no lo podamos cerrar, no vamos a tener conformidades y si es que existiera una relación entre cliente y proveedor, no se podría facturar. Al igual que interesados, también alcance lo he querido partir en 3 pasos muy importantes. El primero es recopilar los requerimientos. ¿De dónde recopilamos los requerimientos? De los interesados. Acuérdense la sesión anterior que vimos gestión de los interesados o gestión de stakeholders. En base a los interesados y stakeholders es que yo puedo recolectar necesidades, expectativas, deseos, esperanzas con respecto al resultado de mi proyecto. Les dejo, comparto algunas reflexiones, algunas recomendaciones con lo que debería de ser los requerimientos. Cuidado con la ambigüedad, que sea rápido, que sea bonito, que tenga buena temperatura, que sea amigable, que lo pueda entender, que sea liviano. Tiene cierto nivel de ambigüedad. Es mejor que 20 grados centígrados, 25 kilómetros por hora, 380 gramos. Inclusive, ayudará mucho que los requerimientos sean matemáticamente específicos para luego validarlos, probarlos, testearlos, pasarlo por control de calidad y al final tener las aceptaciones formales. Les comparto lo que es una matriz de trazabilidad.
Una matriz de trazabilidad contiene, en una manera más simple, la lista de requerimientos de nuestros interesados. Información como cuál es el interesado, cuál es el requerimiento, código de requerimiento. Algunos estrategas agregan los objetivos de esos requerimientos, si van alineados los objetivos del proyecto, si es que se van a aceptar o se van a rechazar. Un conjunto de datos siempre alrededor de los requerimientos. ¿Por qué? Porque los requerimientos, repito, van a hacer que lleguemos al paso número 2, que es definir el alcance. ¿Qué significa definir el alcance? Definir el resultado del proyecto, definir lo que va a entregar mi proyecto, una casa, un edificio, la implementación de un sistema de cómputo, la construcción de un salón de clase, una remodelación, una carretera, una ampliación de almacenes, etc. Eso significa definir el alcance, definir el resultado del proyecto. Acuérdense que esta definición parte de los requerimientos de los interesados y estos requerimientos de los interesados parte a su vez de la lista de interesados previamente definidos. Recomendaciones también con el tema de lo que es la definición del alcance. Algunos grandes estrategas con respecto a gerencia de proyectos le llaman los famosos SMART, ¿no? Que sea medible, que sea específico, que sea acordable, que sea realizable. Y en este slide podemos ver una diferencia entre lo que podría ser el alcance, es decir, entregar un curso bajo un criterio SMART y no SMART. El peor escenario es un no SMART y decir simplemente les voy a dar una capacitación de buena calidad. Pero eso en esencia, a nivel específico, no nos dice mucho. Es mejor hacerlo SMART. ¿En qué consiste el curso? ¿Cuál es el título del curso? ¿Quién es el profesor de curso? ¿Dónde se va a dar el curso? ¿Cuál es el horario del curso? Mientras más SMART sea la definición, mientras más específica sea la definición, va a ser mucho mejor tanto para la gestión, tanto para el control y sobre todo para el cierre del proyecto. Algunas ideas que podría incluir el enunciado del alcance del proyecto, la descripción, exclusiones, asunciones, criterio de aceptación, algún supuesto, es decir, a veces es recomendable incluir lo que está en el alcance, pero para evitar colores grises también especificar lo que no va a incluir. Y ahí nos podríamos valer mucho sobre supuestos, exclusiones, restricciones, etc. Una vez que hemos terminado el paso 2, que significa definir el alcance, viene el paso 3. ¿Qué significa el paso 3? Yo voy a construir, dentro de las fases de ingeniería, dentro de la fase de desarrollo y construcción, voy a construir ese alcance, ese resultado o ese entregable, el cual debe ser verificado, ¿ok? Debe de cumplir los requerimientos del interesado, criterio de aceptación, todo lo que yo ya de alguna manera definí en el paso 1 del proyecto. Normalmente una verificación de alcance significa encontrarme con el interesado, mostrarle el resultado parcial o total y bajo ese entregable tener algún tipo de inspección, algún tipo de validación, algún tipo de revisión para que podamos, luego que ha sido correctamente verificado, poder entrar a lo que es una fase de cierre y si tenemos al cliente contento, criterios de aceptación, con check y completamente validados, podríamos decir que el proyecto se ha cerrado. Entonces, en resumidas cuentas, alcance es poder definir claramente lo que va a entregar mi proyecto. ¿Cómo hacemos eso? En 3 pasos. Punto 1, es bueno requerimientos, entender los requerimientos del interesado, sobre los requerimientos definimos el alcance, lo ejecutamos y al final lo verificamos para el posterior cierre del proyecto. Muchas gracias.